Hola, vamos a revisar ejercicios de la guía repaso para la prueba 2 de álgebra de función cuadrática. Para eso les voy a compartir el documento y vamos a revisar, vamos a partir con el ejercicio número 7. Dice, una población es atacada por un cierto virus que produce gripe. A partir del instante en que se detectó, se tomaron medidas para controlarlo. La función que permite calcular el número de personas enfermas es f de t igual a menos t cuadrado más 6t más 27, donde t corresponde a los días desde que se detectó el virus. Entonces, la primera pregunta dice, grafique la función. Para graficar la función podemos utilizar la intersección con los ejes y el vértice. Entonces vamos a partir identificando, primero voy a escribir la función f de t igual a menos t cuadrado más 6t más 27. Partimos de acá. Conocemos la función. Entonces, lo primero que vamos a identificar es la intersección con el eje Y. Y esa intersección está dado por el punto 0,c. ¿Ya? Y el punto 0,c de una función... Ay, perdón. El c es el elemento, si nosotros identificamos los coeficientes de esta función, va a ser el tercer elemento, el 27, que aparece ahí. Entonces nuestra intersección con el eje Y va a estar dada por el punto 0,27. Y eso se da de forma inmediata, solamente conociendo la función. Luego vamos a calcular la intersección con el eje X. Y esta intersección va a estar dada por la función igualada a 0. Porque de esta manera nosotros, perdón, de esta manera nosotros estamos identificando cuando mi función da como resultado 0. O sea, si yo tengo el gráfico de mi función, estoy viendo cuándo en el eje Y va a ser 0, en qué punto del X. ¿Ya? Y con la intersección del eje Y, como es 0,c, estamos viendo en qué, con X igual 0, cuándo va a ser, en este caso sería 27. Y ahí vamos a tener la intersección con el eje Y. Entonces, nos quedaría menos t cuadrado más 6t más 27 igual a 0. Como es una ecuación cuadrática, tenemos que resolverla como tal y para eso necesitamos emplear una fórmula, ¿ya? Y antes de emplear la fórmula necesitamos identificar los coeficientes, que son los términos de A, B y C. En este caso A es el que acompaña la variable al cuadrado. Como no hay número, se asume que hay un 1 y en este caso nos quedaría menos 1. Para el B tenemos un 6 y para el C tenemos 27. Y esto lo reemplazamos en la fórmula, que es menos. Nos quedaría t, como es la variable t la que estamos buscando, menos b, menos 6, más menos la raíz de b al cuadrado. Entonces nos quedaría la raíz de 6 al cuadrado menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1 por 27, dividido en 2 por a. 2 por menos 1. De esta manera empezamos a calcular la raíz. Ese es mi consejo, calcular la raíz primero. Y dependiendo del tipo de calculadora, hay algunas que usted tiene que ingresar con paréntesis desde el inicio hasta el final para que le dé el cálculo correcto. Esto nos da 12 y queda dividido en 2 por menos 1, que sería menos 2. De aquí tenemos dos soluciones. Vamos a tener un T1 que va a ser, ocupando el signo positivo, menos 6 más 12 dividido en menos 2. Y vamos a ocupar un T2 que va a ser menos 6 menos 12 dividido en menos 2.
Y ahora calculamos cada uno de estos valores y vamos a tener que el T1 va a estar dado por menos 6 más 12, eso es 6, dividido en menos 2, eso es menos 3. Y el siguiente es menos 6 menos 12, menos 18, dividido en menos 2, eso es 9, positivo. De aquí vamos a tener los puntos. T1,0, que en este caso va a ser menos 3,0, y vamos a tener el otro punto T2,0, que sería 9,0. Entonces hasta ahora tenemos 3 puntos para graficar. La intersección con el eje X, que son estos 2 puntos, la intersección con el eje Y, y nos faltaría determinar el vértice, que lo voy a calcular acá. El vértice está dado por, va a ser un punto de X, Y, y el X va a estar dado por menos B dividido en 2A. Entonces ya sabemos cuánto vale B, que es el que acompaña a la variable que no tiene exponente, 6, en este caso menos 6, dividido en 2 por A, por menos 1. Y aquí entonces el X nos va a quedar como menos 6 dividido en menos 2, 3. Y ese 3, nosotros ya tenemos cuánto es el vértice, dónde va a estar ubicado. Va a estar ubicado en 3. Ahora quiero saber la cantidad que nos va a dar 3. Entonces, eso es evaluar la función en 3. ¿Qué valor va a tener? Si evaluamos la función en 3, menos 3 al cuadrado. Ojo que ese menos 3 es sin paréntesis porque no es que estemos evaluando en un signo negativo, o sea, en un número negativo. Es que la función parte con una negativo. Y ahí eso también nos entrega información para el gráfico. Más 6 por 3, más 27. Y al calcular eso, va a dar menos 3 al cuadrado, más 6 por 3, más 27, 36. Entonces, esto nos va a quedar como 36. Entonces aquí tenemos un tercer punto, donde el vértice va a ser 3,36. Con esos puntos vamos a graficar entonces. Ya, y acá yo lo voy a graficar. Entonces, el primero que vamos a ubicar la intersección con el eje Y, 0,27. Vamos acá, yo tengo el 0, hacia arriba 27, voy a hacer 10. Entonces acá va a estar 27. Vamos a identificar las intersecciones con el eje X. Entonces, la intersección con el eje X son los puntos menos 3,0 y 9,0. Entonces acá vamos a ubicar el menos 3. Como es un esbozo de gráfico, lo vamos a hacer, tratar de que la cantidad de espacio que exista entre el eje X y eje Y sea proporcional entre cada uno de los ejes por sí solo. ¿Ya? Entonces eso es menos 3, después tenemos el 3, 6, 9, para que parezca bien nuestra representación. De ahí entonces vamos a tener el punto menos 3,0, nuestra primera intersección con el eje X, 9,0, la segunda intersección con el eje X, y finalmente el vértice, 3,36. 3, acá está el 30, por acá está el 40, entonces el 36 va a estar por acá. Y tenemos el vértice. Y ahora, para graficar, vamos a unir todos esos puntos y va a quedar algo así. Imagínense, mi pulso no es muy bueno. Ya. Y tendríamos entonces la representación. Y lo que nos falta es el nombre de los ejes.
Entonces vamos a ver de qué se trataba esto. Es una población es atacada por un cierto virus que produce gripe. A partir del instante en que se detectó, se tomaron medidas para controlarlo, la función que permita calcular el número de personas enfermas. Entonces el eje, lo que calcula la función es la cantidad de personas enfermas. Y eso, si quiere unidad de medida, las medimos de a 1 por unidad. Y en el eje horizontal, nuestro eje X va a estar dado por donde T corresponde a los días transcurridos. Entonces, días, tiempo en días. Y esta es la unidad de medida. Y ahora tenemos lista la letra A. Letra B, ¿cuántas personas enfermas había en el día en que se detectó la epidemia? ¿Cuándo se detectó? Dice T corresponde a los días desde que se detectó el virus. Entonces el 0 es cuando se detectó el virus. ¿Cuándo ocurre eso? Y este punto ya lo habíamos considerado como 0,27. Entonces, ¿cuántas personas enfermas había el día en que se detectó la epidemia? Y usted responde 27 personas enfermas con palabras. ¿Sí? Y eso lo da la intersección con el eje Y. Letra C. ¿Qué día se produce el número máximo de personas enfermas? ¿Y dónde está eso? Usted ya lo calculó en el vértice. Siempre el vértice nos va a entregar un valor máximo o un valor mínimo, dependiendo de cómo sea la parábola. Entonces, en este caso, el vértice nos entrega esa respuesta. Entonces, ¿qué día se produce el número máximo de personas enfermas? Al tercer día. Al día 3, y usted sigue respondiendo acá por espacio, lo vamos a dejar así acotado. Letra D, si el modelo matemático rige al tiempo pasado, ¿qué día se supone que empezó la epidemia? ¿Y cuándo empezó la epidemia? Cuando habían 0 personas contagiadas, o sea, hace 3 días atrás. Entonces aquí podríamos decir que 3 días antes del día 0, pero el día 0, ¿cómo lo habíamos considerado nosotros? Los días de que se detectó el virus, entonces 3 días antes de detectar el virus. Ese fue nuestro día 0. Y la letra E, desde que se detectó, ¿cuánto tiempo duró la epidemia? Y entonces vemos que acá nuestro gráfico va, aquí empezó la epidemia, llegamos acá, se detectó, y acá llega al punto máximo, empieza a disminuir la cantidad de infectados hasta que se terminan. ¿Cuántos días desde que se detectó? Desde aquí hasta acá. Son 9 días. Entonces, ¿cuántos días duró la epidemia? Ahí podemos responder 9 días. Desde que se detectó. ¿Ya? Ahí teníamos el ejercicio 7. Vamos a revisar el ejercicio 8. Entonces, para resumir un poquito, para graficar, nosotros identificamos la intersección con el eje Y, que es el punto 0, C. El C es el número que está sin variable. Luego identificamos la intersección con el eje X. Esto es igualar la función a 0, determinar los coeficientes, reemplazar en la fórmula general, resolver, y tenemos 2 puntos. T1, 0, T2, 0. Y luego calculamos el vértice, da lo mismo en el orden en que calcule la intersección de los ejes o el vértice. Ya lo importante es que esos puntos nos sirven para graficar. Vamos a seguir con la 8. Dice, una empresa constructora arrienda una grúa para descargar material de un camión. La altura medida en metros que alcanza la plataforma de la grúa que recoge la carga depende del tiempo medido en segundos que demora esta. La siguiente gráfica representa la función cuadrática que modela dicha situación.
determine la forma algebraica de la función. Antes de eso, vamos a identificar las variables. Entonces, una empresa constructora arrienda una grúa para descargar material de un camión. La altura medida en metros que alcanza la plataforma de la grúa depende del tiempo. Entonces, la altura va a estar dada por el eje y depende del tiempo medido en segundos que demora esta. Entonces, la altura en metros. Y ahí tenemos las variables. Recuerde que las variables, ya sea independiente o dependiente, van a estar dadas siempre como una definición de lo que estamos calculando. No, nunca va a ser un valor numérico, ¿ya? Entonces, determinen la forma algebraica de la función. Yo voy a partir identificando la intersección con el eje Y, que nos va a dar el punto 0,0. Si obtenemos ese punto, yo voy a considerar la forma algebraica de la función cuadrática, que es, primero, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Esto es lo que tengo que encontrar, el valor para A, para B, para C. Entonces parto identificando un punto. El primero que voy a identificar es el punto 0,0. Si yo reemplazo ese punto en la función, va a quedar A por 0 al cuadrado más B por 0 más C igual a 0. Acá estoy solamente graficando, o sea, explicando por qué C es 0. Si yo calculo todo número multiplicado por 0 es 0, entonces esto es 0, esto es 0, B por 0 es 0, entonces nos queda C igual a 0. Y ahí ya tengo un valor. Identifico un segundo punto de la gráfica. Por ejemplo, podría identificar el 1,8. Entonces, voy a hacer lo mismo con este punto, 1,8. Y lo voy a escribir como una función, evaluándolo en la forma algebraica de la función cuadrática. ¿Cómo va a quedar esto? A por x cuadrado, A por 1 al cuadrado, donde esto, recuerde, esto es x, esto es y, más b por 1, más c, que yo sé que es 0, porque ya lo calculamos, y eso va a dar igual a 8. Y acá ordenamos número después letra, entonces nos va a quedar 1 al cuadrado, a, o sea, 1 por a, más b por 1b es igual a 8. Selecciono un punto de la gráfica, por ejemplo, voy a seleccionar este 8,16. Ese punto. Entonces nos va a quedar 8,16. Quiere decir que el 8 se evalúa en la función. Nos quedaría a por 8 al cuadrado más b por 8 más c, que ya sabemos que es 0, es igual a 16. ¿Cómo sé qué puntos buscar? Generalmente busco los que estén en la cuadrícula. ¿Ya? Podría tomar otros puntos, sí, podría tomar otros puntos. Ah, pero ojo, este punto no lo puedo tomar porque si yo hago zoom a esta hoja, que lo voy a hacer ahora, si lo acerco, ¿dónde está? Acá. Aquí no pasa exactamente por la cuadrícula, entonces no podría tomar el 1,8, porque acá no marca exactamente. Sí podría tomar el 2,16. Ya, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, voy a, entonces, eso nos sirvió para corregir que la idea es que estén justo en la cuadrícula y ahí tenemos que mirar súper bien el gráfico. Como estaba un poco más lejos, no lo alcancé a percibir. Entonces, voy a eliminar eso, porque no está justo en la cuadrícula. Me quedo con el 8 y el 16 que sí coincide. Ya, acá está. Y vamos a resolver este punto. Esto sería 64, número después letras. 64a más 8b igual a 16. Y vamos a seleccionar, tiene que seleccionar 3 puntos. Ya tengo el 0,0,
tengo el 8,16 y vamos a seleccionar un tercer punto que esté en la cuadrícula. Por ejemplo, vamos a revisar este puntito de acá, que ese sí se ve en la cuadrícula, que es el 4, ese, de ahí, 4,24. Entonces, esto nos va a quedar como A por, y el X lo reemplazamos por el valor, 4 al cuadrado, más B por 4, más C, que ya sabemos que es 0, y eso nos da como resultado 24. Resolvemos A por 4 al cuadrado, esto nos da 16A, más número después letra 4B igual a 24. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a armar un sistema de ecuaciones. Ahí tengo una ecuación, ahí tengo la segunda ecuación. Y armamos un sistema de ecuaciones. Entonces voy a tener 16A más 4B igual a 24, 64A más 8B igual a 16. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Lo voy a hacer por reducción. Vamos a multiplicar por menos 2, porque la idea mía ahora es eliminar los términos de b, que se reduzcan a esos términos. Entonces, menos 2 por 4 me da menos 8, y ahí tengo que el 4 con ese 4, con ese 8, van a quedar ambos 8, uno negativo, uno positivo. Entonces ahora vamos a proceder a multiplicar. Esa multiplicación es término a término, o sea, toda la ecuación la vamos a multiplicar por ese 2, ¿ya? Menos 2 por 16, menos 32a, 4 por menos 2, menos 8b, 24 por menos 2, menos 48. Abajo mantenemos igual, 64a más 8b igual a 16. Y ahora si nos fijamos los términos, los coeficientes de b son completamente iguales con distintos signos. Por lo tanto, voy a proceder a sumar. Y esta suma yo la voy a hacer, por decirlo alguna más fácil para que se entienda, por columna. Entonces voy a sumar las A con las A, las B con las B, el resultado con el resultado, menos 32A más 64A, 32A, menos 8B más 8B, 0, esa es la idea, igual a menos 48 más 16, eso es 32, y acá tiene que tener cuidado con los signos, entonces nos quedaría menos 32, y acá nos quedaría A igual a menos 32 dividido en 32, y esto nos queda que A es igual a menos 1. ¿Es posible que sea negativo? Sí, porque la parábola es convexa, ¿cierto? Entonces que sea convexa quiere decir que la es negativo. Muy bien, tenemos el primer término A, tenemos C que es 0 y nos falta determinar B. ¿De dónde sacamos B? De cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Vamos a ocupar la segunda. Entonces, la segunda ecuación dice 64A más 8B igual a 16. Yo sé que A vale menos 1, entonces en vez de escribir A, en vez de escribir esa A, voy a escribir por menos 1 más 8B igual a 16 y resolvemos la ecuación que se formó. Menos 64 más 8B igual a 16, 8B igual a, y ahora sumamos 64. 16 más 64, 8B es igual a 16 más 64, eso debería dar 80. Entonces, B va a ser igual a 80 dividido en 8, que eso nos da un valor de 10. Y ahí tenemos la forma algebraica de la función, entonces usted responde, la forma algebraica es f de x, y esto es súper importante porque es como vamos a calcular la función. F de x igual a menos 1 por x cuadrado más b más 10x más c, que es 0. Y ahí tenemos la forma algebraica.
Esta es nuestra respuesta. ¿Ya? Letra B. ¿Qué altura alcanzará a los 7 segundos? Entonces, para la letra B, usted ya tiene la forma algebraica y basta con reemplazar por 7, que sería menos 7 al cuadrado más 10 por 7. Entonces acá tenemos menos 7 al cuadrado más 10 por 7, 21. ¿Qué altura alcanzará a los 7 segundos? A los 7 segundos voy a responder los 21 metros. Letra C. A los 7 segundos alcanza los 21 metros de altura. Si alcanza una altura de 9 metros, ¿cuántos segundos han pasado? Entonces, acá, ¿qué deberíamos hacer? Nos están dando una altura, nos están dando el resultado, o sea, nos están diciendo f de, no sé si tiene nombre la función, no, no tiene. F de x nos están diciendo es igual a 9. ¿Cuántos segundos han pasado? Y tenemos dos opciones. Para que sea 9, debería estar por acá o por acá. Entonces, ya tenemos la función, que va a ser menos x cuadrado más 10x es igual a 9. Y para poder resolver este tipo de ecuación, recuerde que debe estar igualada a 0. Entonces vamos a tener menos x cuadrado más 10x, y ahí vamos a restar 9, menos 9. Y eso va a quedar igual a 0. Entonces, tenemos nuevamente una ecuación cuadrática para resolver. ¿Cómo resolvemos esa ecuación cuadrática? Con la fórmula. Menos b menos 10 más menos la raíz de b al cuadrado, 10 al cuadrado menos 4 por a, por menos 1, por c, por menos 9. Voy a tratar de escribirlo mejor. Ya, todo eso va a quedar dividido en 2 por a, por menos 1. Así que ahí vamos a tener dos soluciones. Entonces, lo primero vamos a calcular la raíz. Entonces, nos quedaría la raíz de 10 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 9. Eso nos da 8, dividido en menos 2. Entonces ahí vamos a tener dos soluciones. X1 va a ser menos 10 más 8 dividido en menos 2, que eso es 1. Y vamos a tener una segunda solución, que va a ser menos 10 menos 8 dividido en menos 2. Y ahí vamos a tener la solución, que es 9. ¿Qué quiere decir estas dos soluciones?
Lo voy a marcar acá, aunque acá tenemos esto, 1 y 9, que ese 1 está acá y ese 9 está acá, que en esos valores vamos a tener, en esa cantidad de segundos vamos a tener la altura de la grúa, que es de 9 metros. O sea, cuando transcurre un segundo, mi grúa va a tener 9 metros de altura, y cuando transcurren 9 segundos, mi grúa va a tener 9 metros de altura. Entonces, para la letra C han pasado 1 segundo o 9 segundos, porque tenemos dos respuestas, a menos que el contexto nos dé nos dé un límite, pero no es el caso, entonces ahí tenemos dos soluciones. Y para la letra D nos pide interpretar el vértice de la función. Voy a seguir acá con el vértice. Letra D, el vértice es un punto X menos B dividido en 2A, y acá lo hacemos en base a la función que nosotros ya encontramos previamente. Sería menos B menos 10 dividido en 2 por A, 2 por menos 1, y esto nos da menos 10 dividido en 2 por 1, 2 por 1, 2, eso nos da 5. Y ese resultado lo evaluamos en la función f de 5. Entonces nos queda menos 5 al cuadrado más 10 por 5. Esto es 50. Esto es 25 con el signo adelante menos, y eso nos da en total un resultado de 25. Por lo tanto, el vértice va a estar dado por el punto 5,25. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en el punto 5 del eje horizontal y acá este punto nos va a dar un punto máximo 5,25 en el eje vertical. ¿Qué quiere decir? Determina e interpreta el vértice que a los 5 segundos, ¿qué va a alcanzar? La altura máxima. Recuerde que el vértice siempre nos da un máximo o un mínimo de 25 metros. Y ahí tendríamos la interpretación para la letra D. ¿Ya? Entonces recuerda, el vértice es una fórmula menos b partido por 2a, que acá está expresado, y luego el resultado lo evaluamos en la función, porque en realidad lo que representa el resultado es su par ordenado respecto al eje, y ya tenemos el 5, ahora quiero saber a qué altura se encuentra, evaluemos en la función. ¿Ya? Y hasta ahí tendríamos el ejercicio número 8. ¿Ya? En un próximo video revisaremos el ejercicio 9. ¿Ya? Así que eso, me despido y mucho éxito para esta semana.